para dedicarnos ahora a ver algunos temas que como iglesia también debemos de considerar. La semana pasada mirábamos acerca de que Dios busca y desea nuestra santificación, esa es su voluntad para nosotros. Ahora vamos a entrar en otro tema, en otra área que pues como pastor, hermanos, me doy cuenta que hace falta y que Dios también quiere guiarnos en este asunto. Si Dios quiere, el próximo miércoles ya estaremos regresando a estudiar el libro de los Salmos de vuelta, algunos otros salmos. Y así, hermanos, que podamos aprender, podamos tener un conocimiento y una enseñanza más integral. Hechos capítulo número 8, por favor, todos si podemos abrir nuestras Biblias. Hechos capítulo número 8, versículos 26 al versículo número 40. Hechos capítulo 8, versículos número 26 al versículo número 40. Por ustedes que si pueden, vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Y vamos a leer todos juntos. Dice así la escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pueden tomar asiento y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde que tú nos das, Señor. Gracias por el privilegio tan grande que podemos tener, Señor, en este momento de poder venir, de poder congregarnos, Señor. Gracias te damos por este día. Y pese al cansancio, Señor, pese a todas las dificultades que a lo mejor el día de hoy se presentaron, Señor, aquí estamos, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está un grupo de creyentes, Señor, con deseo, con anhelo, con una necesidad en su vida espiritual de escuchar tu palabra. Ruego que el Espíritu Santo haga, Señor, la obra que yo no puedo hacer. Señor, estos hermanos son tu pueblo, son tus hijos que tú con tu sangre preciosa has comprado. Señor, yo no soy quien ni no tengo la capacidad para poder hacerles cambiar de opinión. Yo no tengo la capacidad de mover su voluntad. Yo no tengo la capacidad de hacer que ellos aprendan y entiendan y apliquen lo que en este día van a escuchar. Pero dice tu palabra que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce en ellos, en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí reunidos, ese deseo y ese anhelo, Señor, de poder tener el valor, la fortaleza, la dedicación, el deseo, el anhelo, el fuego y el fervor de salir de nuestros lugares de confort para que sigamos siendo proclamadores del Evangelio de Jesucristo.
donde haya uno u otro etíope, donde haya algún otro que quizá a lo mejor está sentado en su carro leyendo y no entendiendo, no sabiendo acerca del evangelio, acerca de ese camino maravilloso que es la salvación del alma. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdo, hermanos, hace unos años atrás estábamos mi esposa y yo en tercer año, me parece, del colegio bíblico, y recuerdo una vez que estábamos caminando en una de las calles de San Luis. Trabajábamos para un pastor en esa colonia, en esa iglesia, perdón, en esa misión, y tocando puertas en las colonias un sábado por la mañana llegué a una casa. Recuerdo exactamente el color de la casa, una casa verde, y toqué la puerta. Parecía que nadie me iba a abrir, había tocado ya varias veces y algo en mi corazón me decía, sigue tocando la puerta. Normalmente yo soy de tocar 4 o 5 veces la puerta, no sale nadie y sigo, pero en ese día algo me decía, sigue tocando la puerta, sigue tocando la puerta, sigue insistiendo. Y durante ese tiempo de insistencia salió un hombre de unos 49 años de edad más o menos, y empecé a hablarle del evangelio de Cristo, empecé a hablarle de Jesús. Y ese hombre, con muchas lágrimas y mucho pesar en su corazón, me dijo: hermano, yo mientras usted estaba tocando la puerta, estaba con una soga en el cuello, casi al borde de suspenderme. He perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos, he perdido a mi familia, no tengo nada, no tengo a nadie. Pero algo no me dejaba en paz. Yo oía que tocaban la puerta, no quería abrirle, por eso tardé. Pero algo me decía, abre la puerta. Y mire, gracias a Dios y a usted ahora he conocido el evangelio y he desistido de quitarme la vida. Hermanos amados, no debemos ignorar que el Espíritu Santo sigue trabajando igual en la vida de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros llegó al evangelio por mera obra de la casualidad, por obra del destino, por obra del azar. Todos llegamos bajo el plan de Dios, bajo la elección que Dios ha hecho. Y hermanos amados, yo quiero que usted y yo entendamos que nuestras vidas también pueden ser un instrumento para que otros conozcan del evangelio de Cristo. Tú y yo no sabemos con qué clase de gente nos vamos a encontrar, qué tipo de personas hay detrás de las puertas. No sabes las circunstancias que están sucediendo en esa sala de hospital. No sabes lo que está sucediendo, quizá lo que está sucediendo detrás de esas puertas, esas casas, a lo mejor en ese parque, a lo mejor en esa campaña evangelística. Llegará una persona que quizá ya no sabe qué hacer con su vida. Y ese día, hermanos, si tu vida puede ser usada por Dios como un instrumento para que otros conozcan de Cristo. Ahora, debemos de entender dos cosas. Gracias, hermano. Dos cosas importantes quiero resaltar este día de hoy. Número uno, nosotros no somos responsables de que la gente se vaya al infierno. La Biblia dice que el pecador va a la condenación por sus propios pecados. No es que por nuestra culpa gente está yendo al infierno. Ellos ya están yendo al infierno por sus propios pecados. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos la herramienta y somos el instrumento que Dios puede usar para salvar a esas personas que van caminando rumbo al infierno. Nosotros no somos quienes los salvamos, es el Espíritu Santo a través de nosotros quien hará la obra de salvación en ellos. Pero para ello Dios necesita instrumentos en sus manos. Para ello, hermanos, Dios dejó a la iglesia. Por eso Jesús dijo: vayan todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y Cristo le dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes, yo iré acompañándolos a ustedes. Ustedes recibirán poder y vendrá el Espíritu Santo y ustedes podrán serme testigos en gran manera. Hermanos, ese sábado, hermanos, fue maravilloso porque pudimos ver la obra del Espíritu Santo obrando en una persona que, si hubiera cometido esa acción, probablemente estaría caminando o yendo rumbo al infierno. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros por la intervención de su Santo Espíritu. Es Dios, hermanos, el que nos ha guiado al camino de la salvación. Ninguno de nosotros llegó por méritos propios, llegamos traídos por los brazos amorosos del Padre Celestial. Y en esta historia, hermanos, de Hechos capítulo 8, vamos a ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo sigue guiando y ha guiado a un hombre llamado Felipe para que un etíope, un hombre funcionario, pudiera conocer
del evangelio de la gracia de Dios. La iglesia se encontraba en una grande oposición. Para este tiempo, previo al capítulo número 8:26, Pablo ya, o Saulo más bien, ya había levantadose para poder perseguir a la iglesia. Ya había habido una dispersión. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia naciente y estaban asesinando a los creyentes de este primer tiempo. Y entonces vemos que el Señor, pese a la oposición que la iglesia había tenido que enfrentar, el mensaje del evangelio seguía corriendo, seguía expandiéndose. Cualquiera de nosotros pudiera pensar que ante una grande persecución como la que se desató en Hechos capítulo 8, la iglesia se desanimaría. Cualquiera podría pensar que ante la gran adversidad que estaban afrontando, la iglesia desistiría de hacer la obra de Dios, pensando más salvaguardar sus vidas que predicar el evangelio por el que estaban sufriendo. Sin embargo, hermanos, ellos entendían que predicar el evangelio era un privilegio, no era un favor, no era una obligación simplemente. Ellos entendían que hablar de Cristo era un honor, era un privilegio, era dar testimonio de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos de estar conscientes que no es un favor, no es algo que debería hacernos sentir un pesar, debería ser un honor, debería ser para nosotros un privilegio hablar de este precioso mensaje que a ti y a mí también nos ha salvado y que también tiene el poder de Dios para salvar a otros que no le conocen. En este mensaje vamos a ver que Dios guía soberanamente a sus siervos por medio de su Espíritu para que proclamen a Cristo y así transformar vidas preparadas por Él. Por eso, hermanos, el tema que vamos a ver en este día es: cuando Dios dirige, el evangelio acontece. Porque cuando Dios es el que guía a su iglesia a predicar el evangelio, hermanos, ese mensaje de salvación va a ser efectivo, va a ser suficiente, va a ser necesario para todas aquellas personas que lo van a escuchar. Y nosotros estamos en vísperas de una campaña evangelística y no debemos de hacerlo con el fin de llenar butacas solamente, traer personas a que se sienten y escuchen, sino que vidas sean transformadas, que vidas sean cambiadas, que personas se conviertan a Cristo. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo va a hacer el Espíritu Santo, pero necesita siervos y siervas dispuestos a salir a compartir de ese mensaje. Vamos a ver, hermanos, en la historia de Hechos 8, cuatro encabezados, muy interesantes. En primer lugar, hermanos, vamos a ver al Espíritu Santo guiando a su mensajero. Mira el capítulo número 8, versículo 26 hasta el versículo número 32. Dice la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. En esta parte de la narración, hermanos, nos muestra el autor, en este caso es Lucas, que un ángel del Señor se acerca a un hombre llamado Felipe y le pide que vaya a un lugar hacia el sur, el cual era un lugar desierto. Felipe acude a un lugar, hermanos, aparentemente una ciudad llamada Gaza, una ciudad filistea, que había sido destruida por ahí del año 93 antes de Cristo y que había sido reedificada 36 años después.
Pero como esta ciudad, partes de ellas quedaban en ruinas, por eso se menciona que el lugar al que el ángel del Señor le pide a Felipe que vaya es un lugar rumbo al desierto, pero es un lugar, es un lugar hacia el sur, que el cual es un lugar hasta ese momento desierto. Ahora, lo interesante es, hermanos, que es un ángel del Señor el que le habla a Felipe. Este Felipe que se nos está narrando aquí no es el Felipe que fue apóstol de Jesucristo o discípulo de Jesucristo. Este Felipe es el Felipe denominado el evangelista, el diácono que había sido elegido en el libro de Hechos capítulo número 6. Es este Felipe, no es el discípulo o el apóstol de Jesucristo, es el evangelista, el diácono que había sido elegido en Hechos capítulo número 6. Ahora, previo a esto, quiero que me acompañes a Hechos 8, hacia atrás, unos versículos, versículo número 4, porque vemos que Saulo, hermanos, empieza a perseguir a la iglesia. Esteban había muerto ya, y entonces esto incentivó, ya motivó la persecución contra la iglesia. Y miren lo que dice en Hechos 8:5, dice: entonces Felipe, aquí empieza a darnos un poquito Lucas de protagonismo a Felipe, dice: descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Si tú lees esos versículos en tu casa, te vas a dar cuenta que Felipe fue usado grandemente por Dios en Samaria. Hubo un gran avivamiento en Samaria, gracias a la persecución originada y orquestada por Saulo. Dios la utilizó para que el evangelio corriera más allá de Jerusalén. ¿Recuerdas la instrucción de Cristo a los discípulos en Hechos 1:8? Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la expansión del evangelio sería motivada o sería impulsada por la misma persecución contra el mismo evangelio. Y hermanos amados, no intentemos comprender los métodos que Dios usa. Dios usa cualquier método para lograr el propósito que Él quiere. Él es soberano, hermanos. Él sabe lo que hace, y las circunstancias que vivamos, el Espíritu las va a usar para bien, para nuestro guía, para cumplir el propósito que Él haya determinado. En Samaria había un avivamiento, mucha gente había creído, mucha gente se estaba bautizando, mucha gente se estaba añadiendo, hermanos, a la iglesia, y había un crecimiento exponencial. Pero Felipe no se queda en un lugar donde aparentemente iba a tener gran trabajo o iba a tener éxito, sino que el Espíritu Santo decide mover a Felipe hacia otro lugar. Verso 27 ahora nos dice del libro de Hechos que se levantó y que se encontró a un etíope, eunuco, un funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Este hombre, nos dice Lucas, que era de Etiopía, una nación situada al sur de Egipto. Y este hombre, hermanos, los habitantes de esta región de Etiopía eran personas de piel negra, de raza nubia. Candace no era el nombre de la reina de los etíopes, era un seudónimo que se utilizaba, pero nos dice que era un funcionario que estaba a cargo de los tesoros de esta reina. Nos dice que era un eunuco, era un hombre castrado, y era un hombre que trabajaba, hermanos, al servicio de la reina y de su propio país. Entonces, el hombre que se nos describe en el libro de Lucas 8:27 no es cualquier hombre, es un hombre muy importante dentro de la región de Etiopía. Lo interesante de esto, hermanos, es que él había ido a Jerusalén para adorar. Probablemente este hombre tenía conocimiento de Dios. No sabemos a gran escala cómo conoció de Dios, cómo había conocido del Dios de Israel, pero sí nos dice que había ido a Jerusalén para adorar. Versículo 28 dice que volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Es interesante, hermanos, que este hombre no solamente viene de adorar de Jerusalén, viene ocupado en algo importante para él. Viene leyendo las escrituras.
Hermanos, en el tiempo en el que se nos está narrando aquí, no era común que personas tuvieran acceso a una copia de los manuscritos. Eran demasiado caros y eran demasiado difíciles de conseguir. Pero por la posición de este hombre vemos que tiene una porción de los manuscritos del Antiguo Testamento y para colmo tiene el libro de Isaías. Ahora aquí viene lo interesante, mire lo que dice versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Probablemente, hermanos, la velocidad en la que este hombre venía no era una velocidad alta, era una velocidad demasiado baja, tanto que el Espíritu le dice a Felipe: mira, ¿ves ese carro que va caminando por ahí? Acércate a ese carro, júntate o ponte al lado de él. Y dice el versículo 30 que Felipe escuchó que este hombre iba leyendo al profeta Isaías. La velocidad de este carruaje era demasiado lenta, al grado que Felipe lo puede alcanzar y alcanza a escuchar que este hombre venía leyendo en voz alta. Era la manera en la que en la antigüedad se leían los manuscritos. Y luego vea lo que dice, hermanos, el versículo número 31. Felipe empieza a entablar, versículo 30. Felipe comienza a entablar una conversación con este hombre. Recuerde que Felipe no llega con el etíope solamente porque Felipe le causó curiosidad. No, Felipe llega a este hombre porque el Espíritu Santo le dijo: ve y ponte a un lado de ese hombre. Ahora mira el 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Vea la interesante pregunta de Felipe, como diciéndole: ¿estás captando realmente el mensaje? ¿Estás captando realmente la porción? ¿Estás captando realmente de quién se trata de lo que tú estás leyendo? Y vea lo que le contesta el hombre etíope, versículo 31. Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Nota la pregunta contundente del etíope: ¿cómo voy a poder entender el pasaje que tengo en mis manos si no hay alguna persona que me lo llegue a explicar? Hermanos, este hombre había recorrido aproximadamente 4,000 kilómetros para ofrecer adoración a un Dios que no comprendía mucho de lo que leía. Mis hermanos, ¿no es cierto que hay personas en esta tierra que adoran a un Dios al cual ellos en verdad no conocen? Dicen adorar a Jesucristo, dicen adorar al Dios de la Biblia, pero realmente están todavía perdidos. Están todavía en ceguera espiritual. Les hace falta que alguien les enseñe, que alguien abra la palabra y les guíe, a alguien que les instruya. Este hombre estaba adorando a un Dios, estaba adorando probablemente a Jehová de los ejércitos, pero no entendía lo que las escrituras decían. Ahora, es interesante que cuando tú ves esta porción, ¿dónde está esta porción, hermanos, realmente? Isaías 53, que el etíope preguntara: ¿y quién es este hombre de quien se está hablando? ¿Quién es este hombre que como oveja fue llevado al matadero? ¿Quién es este hombre que fue humillado, que no tuvo generación? ¿Quién es este siervo de Jehová sufriente? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué Isaías pone esto aquí? No encontraba una interpretación a esta pregunta. Pero Dios ya había preparado a Felipe para que le explicara. Mis hermanos, en esta primera sección aprendemos dos cosas. Número uno, es el Espíritu Santo quien llama y envía a los obreros. Es el Espíritu Santo quien llama, capacita, instruye y guía a aquellos que van a cumplir con la labor de la predicación. Y esto, hermanos, este llamado del Espíritu Santo no es solamente para los líderes de la iglesia, sino es para toda la iglesia en general. Todos hemos sido llamados por el Espíritu Santo de Dios a predicar el evangelio a toda criatura.
Algunos son llamados a pastorear, algunos son llamados a hacer una labor de evangelismo, a hacer una labor de una obra misionera, pero todos somos llamados a predicar el evangelio en nuestros contornos. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien guía, quien prepara, quien capacita al hombre. Pero para ello, hermanos, es necesario que el hombre que es llamado por el Espíritu Santo responda a ese llamado. Hermanos, Felipe estaba en Samaria y él pudo haber dicho: no, Señor, yo estoy bien a gusto en Samaria. ¿No estás viendo lo que está pasando aquí? ¿No estás viendo cuántas mujeres y cuántos hombres están siendo bautizados? Pero para Dios, hermanos, todas las almas son importantes. Para Dios el samaritano, como el etíope, como el mexicano, como el griego y el romano son importantes. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para Dios un alma es importante también. No solo multitudes, a un alma, una persona, un niño son importantes. Y hizo recorrer el Espíritu Santo a Felipe una gran distancia para encontrarse solamente con un solo hombre. No lo llamó a multitudes, no lo llamó a ciudades completas, lo llamó a hablarle a un solo hombre. Mi pregunta para usted, hermano, es: ¿qué tan dispuesto estás tú a obedecer la dirección del Espíritu Santo, aun cuando esa dirección te parece ilógica? ¿Qué tan dispuesto estás tú, hermana querida, a obedecer a la voz del Espíritu Santo? Yo no sé usted, hermanos, pero a mí me han tocado momentos en los que andaba en el camión, o andaba en un taxi, o en algún lugar, y el Espíritu Santo dice: hey, háblale a la persona que tienes a un lado. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir o sentir esa semejante sensación, pero es algo muy, muy directo, muy personal. Es como si alguien físicamente llegara y te dijera: oye, háblale a esa persona, acércate, háblale del evangelio, dile de Cristo. Hermanos, mi pregunta es: ¿cuántas veces usted ha ignorado esa voz? Es que llevo prisa, es que me da vergüenza, es que voy tarde. Y déjeme decir una cosa, hermanos: a final de cuentas Dios va a cumplir su propósito en cada persona. Pero ¿por qué no tenemos la disposición de obedecer al Espíritu Santo? Hermanos, no es la voz del pastor el que nos llama a predicar el evangelio, es la voz de Dios llamándonos a todos a predicar el evangelio. Es el Espíritu Santo quien dirige, quien guía a todos nosotros a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y hermano, yo no sé si hoy usted está endurecido o si no alcanza a comprender la magnitud de la pregunta del etíope. Yo le ruego en esta noche que quite un poco la dureza de su corazón, la pereza de su ser, lo que lo está agobiando, los problemas de este momento, y se concentre en la pregunta del etíope: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Hermanos, esa es la razón por la cual el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio, porque nosotros tenemos el testimonio de Cristo, nosotros tenemos el conocimiento de cómo ser salvos. Como dice la Escritura, aún las piedras podrían hablar, pero Dios le ha dado el privilegio de predicar el evangelio no a los ángeles, no a los serafines, no a los arcángeles, sino a aquellos que nosotros hemos sido redimidos por esa misma sangre. ¿Quién mejor para entender el mensaje de salvación que aquellos que lo hemos recibido? ¿Cómo podré si no me enseñan? ¿Cómo voy a saber si no hay quien me explique? Mire lo que Pablo dice en Romanos 10, versículo 14 al 15, hermanos, vaya a su Biblia, Romanos 10, versículo 14 al 15, vea lo que el apóstol Pablo expone en el libro de Romanos. Romanos 10, versículo 14 al 15. Dice Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren, qué, mis hermanos? Enviados. Al igual que este etíope, hay personas que no tienen salvación. Acuden a adorar a un Dios que no conocen. Le rinden tributo a lo que no es Dios. Sumergidos en ignorancia, entregados a su idolatría, denominados por dioses que no son el Dios verdadero, entregando sacrificios y ofrendas y haciendo mandas, rindiendo comida, dando dinero a un Dios que en verdad no los va a salvar nunca. Y para ello Dios ha preparado y ha puesto a la iglesia viviente, la cual somos nosotros. Nosotros somos esa luz para todos aquellos que están en tinieblas. El domingo veíamos la importancia de nuestra vida terrenal para una generación maligna y perversa. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la importancia de proclamar ese mensaje para que esa generación maligna y perversa pueda conocer a Cristo. Y mira, hermanos, pero voy a tener cuidado lo que voy a decir. Seas calvinista, seas arminiano, o seas de cualquier pedigrí o raza que tú quieras, seas lo que seas, somos llamados todos a predicar el evangelio. A nosotros no nos corresponde saber quién o quién no va a ser salvo. Eso no es de nuestra incumbencia. Eso le compete a Dios. Pero lo que la Biblia dice es que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y el mandato es claro: ve y haz discípulos a todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a que guarden todas las cosas que os he mandado. Sea lo que seas, creas lo que creas, la gran comisión es para toda la iglesia. A nosotros no nos corresponde saber quién o no serán salvos. A nosotros nos corresponde ir y predicar el evangelio. Hermanos, tú y yo no sabemos el plan que Dios tenga para la vida de cada persona. Dios tiene sus tiempos para cada persona. Es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia a cumplir con este mandato. Y es interesante, hermanos, que todo el libro de Hechos vemos cómo el Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia para expandir el evangelio. En Hechos 13 vemos cómo el Señor llama a Pablo y a Bernabé para la obra que los encomendó, a la obra misionera. En Hechos 10 fue el Espíritu Santo el que le dijo a Pedro que fuera a la casa de un hombre llamado Cornelio, un hombre que daba limosnas y que era un hombre piadoso exteriormente, pero no conocía a Cristo. Y ahí vemos la visión, cómo se le abre el evangelio para los gentiles también. En Hechos 16 vemos a un varón macedonio que se aparece en sueños a Pablo y le dice: ven, ayúdanos. Vemos al mismo Espíritu Santo detener a Pablo de no ir a Asia todavía para que pueda llegar a la región de Macedonia. Hermanos, el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia a compartir, pero la iglesia debe ir. Todos nosotros debemos estar dispuestos a ir. Tú y yo fuimos salvos por medio del Espíritu Santo, hermanos. Él nos hizo entender. Él es el que convence al pecador de justicia, de juicio y de pecado. Tú y yo somos llamados a predicar. Pero esto también nos enseña, hermanos, la presteza de Felipe para obedecer a la voz del Espíritu Santo. Felipe no cuestionó a Dios diciendo: Señor, ¿pero por qué ahí? En Gaza no hay nada, Señor. Mira, en Gaza es un lugar desértico. ¿Qué voy a encontrar en Gaza? En Samaria hay mucha gente, hay muchas personas. Incluso, Señor, tú, Señor Jesucristo, tú fuiste a Samaria y le hablaste a una mujer en una fuente de agua. Señor, mira, Samaria es muy atractivo. ¿Por qué al desierto de Gaza? No, Felipe no cuestionó. Felipe fue. Felipe fue porque Felipe entendía que la obra de Dios es más importante que sus propios deseos. Felipe entendía que la obra y la voz de Dios, los planes de Dios son más importantes que nuestros planes. Amados hermanos, como iglesia hemos perdido la visión de compartir el mensaje de salvación.
Es que el mensaje de salvación nunca ha sido para unas cuantas personas. El mandato de predicar el evangelio no ha sido solamente para unos cuantos líderes, es para toda la iglesia. Todos nosotros podemos ser usados por Dios para que otras personas conozcan. Felipe no era el pastor, no era uno de los apóstoles, no era como hoy en día los diáconos se les da una altitud de autoridad y de poder en la iglesia. No, este diácono no era una manifestación de autoridad y poder, era un siervo. Y él entendía que su vida, lo único para lo que iba a servir, era para la gloria de Dios y para servirlo a él. No se sentía más importante que los demás, porque para Felipe la obra del Espíritu Santo iba más allá de sus propios deseos o planes. Tú podrás tener planes de vida, yo podré tener muchos planes de vida, pero el Espíritu Santo tiene un mensaje, tiene una obra especial para cada uno de nosotros. Quizá hoy tú no la entiendes, la entenderás después. Quizá hoy, quizá mañana o en unos 10 años o en 5, Dios llamará a alguno de ustedes a la obra del ministerio. No lo sabemos, pero por lo pronto todos somos llamados a proclamar el mensaje de salvación. Es la obra del Espíritu Santo usando a su mensajero. Y Dios quiere mensajeros. Tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer este próximo 23 de agosto. En nuestra campaña evangelística. Tú y yo no sabemos lo que el Espíritu Santo puede hacer, pero quizá Dios puede usarnos de gran manera para que personas de aquí alrededor y de otros lugares conozcan que Jesucristo es el Señor. En el siguiente lugar, hermanos, vamos a nuestro segundo encabezado: un mensaje claramente expuesto. Mira lo que dice el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea qué interesante, hermanos. Felipe dice que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Cuál escritura, hermanos? Desde el libro de Isaías 53 le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, la salvación nunca ha sido por medio de ninguna denominación, porque aquí no existía la denominación bautista. Para aquellos que dicen que la denominación bautista ya existía aquí, no, hermano, no existía la denominación bautista. La salvación nunca ha sido de los bautistas, ni de los presbiterianos, ni de los anglicanos. La salvación es de Cristo Jesús. Es el evangelio de Cristo Jesús. Es el mensaje del Hijo de Dios. Es la obra del Cristo encarnado en la cruz en favor de todos nosotros los pecadores. Eso es lo que nosotros necesitamos exponer al mundo. Felipe no le dio, y espero si daño susceptibilidades aquí en este momento, pero Felipe no se levantó dándole su testimonio. Como hay gente que le encanta dar su testimonio, como si su testimonio fuera más importante que el testimonio de Jesucristo mismo. No le dio su testimonio, no lo llevó a un concierto de adoración para que fuera y escuchara y sus sentimientos fueran movidos. No, Felipe le enseñó quién es Cristo. Felipe le explicó con detalle la obra redentora de Cristo desde esta escritura. Hermanos, es que nosotros podemos hablar de Cristo desde el Antiguo Testamento o desde el Nuevo Testamento, porque toda la Biblia habla de la obra de Cristo. Todo está lleno de Él. Mire lo que dice Romanos 1. Vea lo que Pablo nos dice en Romanos 1. Pablo mismo, al introducir su carta, vea cómo Pablo empieza hablando de este evangelio.
Romanos capítulo número 1. Lo que Felipe hizo fue hablarle del evangelio, fue hablarle de Jesucristo. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué, hermanos? ¿Cuál es el evangelio de Dios? Siga leyendo. Que Él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras. ¿De qué trata el evangelio? Verso 3. Acerca de ¿quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, escúcheme, todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que niegue que Jesucristo no es el Hijo de Dios, no puede realmente ser salvo. El evangelio tiene que ver con el hecho de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es la deidad encarnada y el Rey que está sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es el evangelio. Yo no estoy en contra de las personas que regalan folletos. A mí me gusta regalar folletos o los chics, que ya sé dónde están todos los chics. No estoy en contra de que regalemos chics. No estoy en contra de que regalemos folletos o romanos. ¿Sabe qué es lo que estoy en contra? Que hagamos labor de mensajería en lugar de proclamar el mensaje de manera oral y explícita. Hermanos amados, predicar o ministerio de evangelismo no es irnos a poner al seguro a regalar comida y andar cantando desafinadamente. No es eso predicar el evangelio. Predicar el evangelio no es pararnos vendiendo aguas por las calles con un letrero que dice Jesús te ama. Eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es tomar a la persona, sentarlo con nosotros y exponerle delicadamente, cuidadosamente la obra de Jesucristo en la cruz, porque es esa obra de Jesucristo en la cruz la que puede salvarlo de la condenación eterna. Y algo más, hermanos, la persona lo debe entender. Siempre cuando termino de predicar, al último le digo a la persona, ¿por qué usted cree que iría al cielo entonces? Si la gente te dice, no sé, no entendió y hay que explicarle otra vez. Pero si la gente te responde como respondió el etíope, ¿crees? Si tú crees en Cristo, bien puedes. Y el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando un pecador hace esa confesión pública es porque ya entendió el evangelio. ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna? Que nos cercioramos más de que repitan una oración a que hayan entendido en verdad el evangelio. Y es por esa razón que tenemos un montón de impostores, hipócritas, religiosos sin Cristo en las bancas de nuestra iglesia, a los cuales les estamos dando ministerios a manos llenas, porque repitieron una oración en una campaña. La salvación no es repetir una oración. La salvación es una confesión fidedigna en que Cristo es el Hijo de Dios. Es una comprensión del evangelio y una transformación de vida. Por eso tenemos un montón de impostores sentados en las bancas de la iglesia. Vea lo que este hombre hizo, versículo número 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, esta es la gran comisión. Un hombre que proclama oralmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lo comprende, que lo entiende, ese hombre es apto para bautizarse. Una representación simbólica de que ahora está unido a Cristo para toda la vida. Permítame hacer una pregunta que nos va a doler a todos, principalmente a mí como el pastor. ¿Hace cuánta fue la última vez que bautizamos a una persona en este lugar?
Me ha tocado remojar personas, no bautizar nuevas personas. Hermanos amados, necesitamos bautizar, no inconversos, no pagarles a la gente para que se bautice para decir que tuve 50,000 bautizados. Es bautizar verdaderos creyentes. Bautizar personas que en verdad han conocido a Cristo, que han entendido el evangelio y que están cambiando su vida. Pero ¿cómo vamos a tener discípulos si no hay quien predique? ¿Cómo vamos a tener nuevos creyentes si no hay quien proclame el evangelio y saque a esas personas del error? Es que a todos nos gusta ver los números. Es que a todos nos gusta ver los bautismos. A todos nos gusta escuchar que gente fue salva, pero no queremos mover ni un solo dedo. Estamos poniendo pretextos. Es que no puedo, no tengo tiempo, es que tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que trabajar, tengo que ver, hacer esto, los niños a la escuela. Y siempre ponemos un pretexto para no predicar del evangelio. Hermanos, es que esa es tu responsabilidad. Así como trabajar es tu responsabilidad, predicar el evangelio también es nuestra responsabilidad. Los resultados le competen a Dios, no a nosotros. Pero si vamos llenos del Espíritu Santo, créeme que veremos grandes cosas de parte de Dios. Este hombre entendió el evangelio y fue bautizado. Número 3, hermanos. Número 3, sí, para terminar ya. Mira lo que dice versículo 39 en delante. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Número 3, vemos una vida transformada. Vea el versículo 39. El eunuco no le vio más y se desanimó. ¿No? ¿Dice así? ¿Qué dice? Siguió gozoso su camino. Es que cuando el evangelio impacta una vida, esa vida es transformada. Esa vida ya no es igual que como era antes. Ya no ve la vida de la misma manera. No necesita muletas para ir a la vida cristiana, porque él no depende de si el pastor está al pendiente de él o los líderes. Él camina con Cristo y le entrega su vida a Cristo. Este hombre dice que ya no vio a Felipe. No estuvo Felipe dándole clases de discipulado por un año. Dice que después de que Felipe terminó el trabajo, el Espíritu Santo lo arrebató y este hombre siguió su camino gozoso. ¿Por qué pudo seguir este hombre su camino gozoso? Porque ahora el que le guiaría, le instruiría, le enseñaría, iluminaría su mente para entender, estaba morando ahora en su corazón. Hermanos, el evangelio transforma vidas. Esa es la maravillosa obra del Espíritu Santo. Bueno, para los que son de la rodada del hermano Eulogio, agarren el disco grandote y denle giro de vuelta para regresar la película. Agarren los VHS y denle vuelta hacia atrás para regresar la película del día en el que usted creyó en Cristo y cómo usted estaba cuando recién conoció a Cristo, y usted se va a dar cuenta que usted estaba gozoso. Que hoy usted ya esté amargado, deprimido y tirándose al borde de la ruina es otra cosa. Pero cuando usted conoció a Cristo, usted era la persona más feliz del mundo. Porque usted había experimentado el poder de Dios y su gracia. ¿Qué pasó, hermanos? El Espíritu Santo no se va del creyente nunca cuando cree. Porque ahora vive como si no hubiera Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? Usted antes compartía el evangelio con tanto fervor y ahora ya no sale, ya no quiere hablar de Cristo, le da vergüenza. Pues es que el problema no está en Dios, el problema está en usted. Pero ve a un hombre cambiando su vida, volvió feliz, gozoso. Y terminamos, hermanos. Número 4, el evangelio sigue avanzando por medio de siervos disponibles. Mira el verso 40. Pero Felipe dijo: ya terminé, Señor. Samaria y un etíope, ya.
vámonos al cielo, ahora sí, ya, a tirarme a la hamaca. No, dice, pero Felipe se encontró en Azoto, no de que lo estaban azotando, sino en una ciudad llamada Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El evangelio sigue avanzando por medio de un siervo disponible. No hemos acabado con Ciudad Juárez, hermanos. No hemos acabado con la ciudad. No hemos terminado la obra que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo. Miren, los campos están blancos y listos para la siega. Pero el problema no está en Dios. No es que el poder de Dios se ha acabado. El problema está en los siervos de ahora. No hay siervos disponibles. Si fuéramos un cuarto de hotel, todas nuestras puertas dirían indispuesto, no molestar, no disponible. Porque para nosotros hay otras cosas más importantes que hacer. Hermano amado, todo es importante. Tu familia es importante. Tu trabajo es importante. Tu esposa es importante. Cristo es importante. Es más, Cristo debe ser lo más importante. Todo es importante y todo requiere que le inviertas tiempo. No me digas que no tienes tiempo. No es falta de tiempo. No quieres. Veamos a Felipe que predica a donde Dios lo lleva. Samaria, al sur de Gaza, Azoto, Cesarea. A donde Dios lo lleve, Él va compartiendo de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a impulsar a predicar el Evangelio de Cristo en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos debería de motivar a salir de nuestra zona de confort y salir a predicar el Evangelio? La gratitud. No voy a ir por tiempo, pero hace un año más o menos predicaba un mensaje del mes de septiembre acerca de un hombre que estaba endemoniado, un endemoniado gadareno. Y veíamos cómo Cristo lo había hecho libre de la posesión que él tenía, de legión. Y este hombre, cuando fue libre, lo único que quería hacer era que Cristo le dejara ir con él. Y Cristo le dijo, no, ve a todos los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este hombre no iba a contar lo que Dios había hecho con él con una actitud de, bueno, pues tengo que... Hermanos, este hombre estaba contento de que Dios lo había liberado de la condición pasada. Tú y yo deberíamos de proclamar el Evangelio contentos de dónde nos sacó Cristo y lo que ha hecho en nuestra vida en el presente. No necesitamos que el pastor venga y nos esté empujando y nos esté regañando y nos estén diciendo desde arriba, hermanos, prediquen el Evangelio. Hermanos, para ti, para mí, predicar debería de ser algo privilegiado. No debería ser un pesar. Oye, sea como sea, hermanos, sea quien sea y del partido, el color que quieras, no me importa. Pero si yo recibiera un llamado de la presidente, yo voy, simplemente porque es la presidente. O si recibiéramos el llamado de alguien importante, vas porque sabes el peso que esa persona tiene. Pero hermanos, no es un presidente de una nación el que nos está llamando a esta obra. No es el presidente de una denominación o es un conferencista famoso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el Todopoderoso, es el dueño del cielo y la tierra el que me está llamando. Y lo mejor de todo es que no vamos solos, Él va con nosotros, acompañando nuestro andar. ¿Estás tú disponible para que Dios te use como Felipe?
¿Estás dispuesto a obedecer al Espíritu Santo, a hablar en cualquier camino al desierto? ¿Estás dispuesto a responder a la voz del Espíritu Santo como Felipe respondió? ¿Qué tan dispuestos estamos a dar nuestra vida para Cristo, hermanos? Termino con esta historia. En 1858, un joven misionero escocés llamado John Paton sintió el llamado de Dios para ir a las Islas Nuevas Hebreidas, lo que es hoy conocido como Vanuatu, en el Pacífico del Sur. En esa zona era conocida por el canibalismo y un rechazo total al cristianismo. Muchos le habían dicho a Paton que era una locura ir a un lugar donde anteriormente 2 misioneros ya habían sido asesinados y comidos por los nativos en minutos de que habían llegado allí. Pero Paton obedeció a su llamado. Se despidió de su familia con lágrimas en los ojos y se embarcó en uno de los viajes más arriesgados de su vida. Y al llegar a ese lugar no encontró ni una iglesia, ni un solo creyente, solamente hostilidad, hambre, enfermedad y amenazas constantes. Por años Paton predicó el evangelio con paciencia, con amor, y el poder del evangelio empezó a mirarse al grado de que él fue llegando a ganar a muchos para Cristo. Años después, uno de los jefes tribales que había sido enemigo del evangelio se convirtió a Cristo, y cuando le preguntaron qué era lo que lo había convencido para convertirse a Cristo, este hombre dijo: el Dios de Paton es un Dios real, porque ningún hombre arriesgaría tanto y amaría tanto si no fuera por un Dios verdadero. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a arriesgar por un Dios verdadero? Y mira, hermanos, no tenemos que ir a caníbales, aunque algunos parecen. No tenemos que ir a la selva donde hay nativos que te quieren matar, sino simplemente ahorita ir a la zona que tú ya conoces, en la cual creciste. Personas que todos los días vemos en la mañana y le decimos buenos días, buenas tardes. Personas que a lo mejor ahorita han sufrido un abuso, una violación, o están al borde del suicidio, o están en las drogas o en el alcohol, o están al borde de perder su matrimonio, al borde de perder a sus hijos, y que solo el evangelio puede hacer la diferencia. A lo mejor una persona que va a expirar pronto, y que a lo mejor mañana va a despertar en las llamas eternas, cuando tú y yo teníamos en nuestra mano la palabra de vida. Querido hermano, yo creo que predicar el evangelio para nosotros debe ser un honor. Un honor hablar de Cristo y un honor morir por Cristo. Porque todo lo que hagamos para Cristo, nada será en vano. Todo valdrá la pena. Amados hermanos, yo los animo. Este sábado hay evangelismo. Venga como Felipe, con una disposición, y pídale al Espíritu Santo hoy miércoles, jueves y viernes, aún el sábado muy temprano antes de que venga: Señor, Espíritu Santo, llévame a un etíope que esté necesitado de ti, porque yo quiero ser un instrumento en tus manos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Hermanos, el altar está abierto. Si usted no ha estado compartiendo el evangelio, aquí está el altar. Pídale a Dios: Señor, perdóname. Señor, úsame. Señor, yo quiero ver cosas grandes este 23 de agosto. Yo quiero ver gente viniendo a Cristo. Yo quiero ser un instrumento.